So reflecting on what Munir Majoubi has just said and the way in which AI is transforming both our production processes but also our economies, I'm very pleased to invite to the stage now Cristina Gomez Santamaria from the Center for Excellence in Artificial Intelligence in Medellin, Colombia, who will give a keynote on the challenges and opportunities for artificial intelligence development and governance in Latin America and the Caribbean. Cristina will talk for 20 minutes, and then I will not be the unwise masters of ceremonies that gets between her and lunch. So we will go directly from the keynote to lunch, and I would request that everybody be back in the room at 2:30 so that we can begin our afternoon session. And Cristina, the floor is yours. I would just like to underline that we are very pleased that our first keynote is not only from a center of expertise and excellence in AI from the region itself, but also from the voice of a woman, because one of the commitments of UNESCO is also to ensure that women play an important role in the development of the future of AI. Thank you very much. Thank you. Bueno, voy a hacer mi charla en español. Muchas gracias por la invitación a UNESCO, a la Universidad de Sao Paulo. Estoy muy contenta de estar acá, de poder acompañarlos en este evento y mostrarles algunos de los avances o adelantos que llevamos hasta el momento en el centro de la Cuarta Revolución Industrial afiliado al Foro Económico Mundial de Colombia. Gracias. ¿Acá? ¿Dónde apunto? Vamos a ver. Un momento. Un segundo. UNESCO. Bueno, si puedes hablar antes de que se la ponga. Sí, claro. Bueno, qué pena, una dificultad técnica, pero bueno, voy a ir conversando mientras tanto para que no demoremos el almuerzo, porque sé que ya están algunos un poco cansados, entonces para no retrasarlos de tan magno evento el almuerzo. En todo caso, les voy a contar, como les estaba mencionando al principio, lo que llevamos de avances hasta el momento en el centro de la Cuarta Revolución Industrial afiliado al Foro Económico Mundial en Colombia. Primero me habían pedido que hablara un poquito sobre otras iniciativas de política pública, de estándares o de trabajo en el sentido o en la dirección en la que estamos hablando en este evento, que es básicamente inteligencia artificial, pues dirigido hacia el bienestar de la humanidad, ¿cierto? Ética y demás temas. Entonces, al principio, pues relacionaba algunas de las iniciativas que incluso tocaron en el último panel, entonces creo que aprovecho como para agilizar un poquito la charla. En ese sentido, pues digamos que reconocemos ampliamente los principios de inteligencia artificial que nos hace la OCDE en sus recomendaciones. Particularmente cobra importancia para Colombia porque nosotros nos afiliamos, nos adherimos a estos principios, y la Estrategia de Política Nacional de Colombia en Inteligencia Artificial, que fue publicada hace más o menos un mes, está inspirada en esos principios de la OCDE. Entonces ahí dan algunos lineamientos y planes de acción, articulando diferentes entes gubernamentales en la dirección de poder utilizar inteligencia artificial para generar desarrollo económico, crecimiento económico y por supuesto bienestar en la sociedad, en el caso pues de Colombia particularmente, ¿cierto? Reconozco también dentro de estas iniciativas, voy a avanzar aquí un poquito rápido como les mencionaba.
Entonces, tenemos algunas de las iniciativas y finalmente voy a mencionar lo que estamos haciendo dentro del Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Aquí mencionaba un poco pues el tema de la OCDE y lo que nos empieza a aportar la OCDE pues desde su punto de vista, ¿cierto? Dentro de la apropiación de la tecnología como tal nos reconocen dos aspectos o dos problemas que empiezan a cobrar, o dos barreras más bien, que empiezan a presentarse y a evidenciarse cada vez más en la parte de apropiación de la tecnología. Es básicamente el tema de la desconfianza y el tema de la tecnología no centrada en el humano. Ambos temas bastante amplios y con mucho fondo para debatir y para conversar, pero bueno. Entonces aquí he mencionado un poco los principios que nos recomienda la OCDE y como les decía, en los que está inspirado el COMPES de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de Colombia. Aquí relacionaba pues este evento que es ampliamente conocido, ahorita lo mencionaron muy brevemente, que es de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el AI for Good. Entonces, simplemente por mencionar los puntos de vista de los diferentes agentes o actores que están trabajando este tema, incluso con un alcance internacional, ¿cierto? Este es una relación o digamos un repositorio en donde la ITU hace el esfuerzo de empezar a recolectar un montón de experiencias, proyectos e iniciativas que están apuntando directamente a los ODS. Entonces, pues me pareció también interesante traerlo acá como una experiencia previa. Esto es, por ejemplo, unos principios que empieza a proponer una investigadora particularmente en uno de los journals de la ITU también, donde nos empieza a hablar de algunos principios que clásicamente se declaraban en inteligencia artificial, que le apuntaban más al tema técnico, pero un anillo exterior de nuevos principios que le apuntan al tema de inteligencia artificial, pero ahora desde un punto de vista más humanístico o más social, ¿cierto? Relaciono por acá algunas experiencias o algunas iniciativas que vienen desde la ISO, un organismo para estandarización y normalización internacional. Como pueden ver, tienen pues bastantes trabajos en paralelo en este momento para generar estándares internacionales en torno a diferentes aspectos de inteligencia artificial. Ahí voy a resaltar uno que es el de trustworthiness, ¿cierto? Integridad de la inteligencia artificial, y son trabajos que en este momento están en desarrollo, no están concluidos. Entonces tienen los grupos de trabajo abiertos y hay diferentes tipos de miembros colaborando en esta iniciativa, ¿cierto? Dentro de IEEE, que ahorita los teníamos también en el panel afortunadamente, una sociedad de profesionales de ingeniería eléctrica y electrónica y relacionados, que normalmente trabaja temas supremamente técnicos, también empieza a trabajar todo el tema de ingeniería para la humanidad, para el desarrollo de la humanidad, y resalto este curso que es de inteligencia artificial y ética en el diseño. Entonces, solamente por resaltar también esa iniciativa. Alguien se me quedó por fuera en las charlas que llevamos hasta el momento y por eso me detengo un momentico en este, y es la OMPI, la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. Ellos, por ejemplo, en cabeza de su director, hace poco sacaron un artículo supremamente interesante, del cual extraje algunos pedacitos que me parecieron bastante apropiados para esta charla. Entonces, por ejemplo, comienza planteándonos si los derechos que tenemos en este momento, las leyes que tenemos en torno a propiedad intelectual en este momento ofrecen verdaderamente los incentivos que necesitamos para fomentar la innovación en la era digital. Es uno de los primeros planteamientos que nos hacen en la OMPI. Plantean también, por ejemplo, que tenemos que empezar a trabajar fuertemente en definir las prácticas adecuadas y legítimas con respecto a la recopilación, el almacenamiento y el uso de los datos, ¿cierto? Tenemos un tema bastante trascendental y es cuándo los datos pueden ser verdaderamente considerados un secreto comercial y cuándo no, ¿cierto? O sea, cuándo trascienden el tema de secreto comercial, cuándo verdaderamente pueden constituir uno y cuándo no. Y esto va atado muy de cerca con todo el tema de privacidad, ¿cierto? Tenemos otro cuestionamiento que es en torno ya a abrir los datos, ¿cierto? Poner a disposición los datos. Entonces, esta mañana nos empezaban a preguntar un poco sobre el tema de datos abiertos y este tipo de iniciativas, y entonces nos empiezan a plantear pues como que tenemos que empezar a definir todos los escenarios valiosos en donde debemos empezar a generar apertura de los diferentes datos por diferentes instituciones, y en ese sentido, por ejemplo, nos plantean un caso particular que son los datos procedentes de investigación o desarrollo o iniciativas que son financiadas con recursos públicos. Entonces ahí traje un ejemplo muy particular de algo que se está haciendo en Colombia, que es el Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia, el cual está empezando a hacer una colección de toda la información que se está colectando que tenga que ver con cualquier aspecto de biodiversidad,
y que por ley en este momento, si eso es financiado con dinero público especialmente, pero adicionalmente si es biodiversidad, tiene que quedar colectado en este repositorio. Ese repositorio tiene en cuenta información pues diversa obviamente, pero también por ejemplo tiene en cuenta información marina, ¿cierto? Nosotros tenemos 2 océanos, entonces hay un montón de exploración y de investigación en ese término, en esos términos, y tenemos también todo el sistema de información en términos forestales. Otros factores que nos empiezan entonces a señalar desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual muy importantes que tenemos que empezar a analizar y que tenemos que empezar a hacernos preguntas y buscar respuestas en torno a ellos son los factores que tienen que ver con privacidad y seguridad, desde el punto de vista de cómo esos factores van a afectar el tema de propiedad de los datos, ¿cierto? Y estas preguntas, que son preguntas abiertas, todavía no hay una respuesta concreta y universal en torno a este tipo de preguntas. ¿Cómo pueden aplicarse todos estos conceptos de propiedad y derecho, de propiedad intelectual sobre los datos? Entonces, ¿cómo se pueden aplicar a la economía digital cuando una plataforma opera en una parte del mundo y vende y comercializa bienes en línea o descarga en otros lugares, ¿cierto? Entonces, es el caso de muchísimas de las empresas que trabajan precisamente con inteligencia artificial o con datos, y empezamos a hablar entonces de temas que son transfronterizos, claramente, ¿cierto? Eso necesariamente necesita una cooperación internacional, necesita una articulación más allá de las fronteras. ¿Cómo pueden seguirle la pista a las autoridades a este tipo de transacciones, ¿cierto? ¿Cómo hacerle un tracking apropiado a ese tipo de transacciones que trascienden las fronteras? Deben cobrarse impuestos en el lugar de oferta o en el país donde se compran los bienes. Y aquí empieza otro debate que también pues algunas grandes personalidades del mundo de inteligencia artificial han empezado a plantear, que es el tema de tasación sobre los algoritmos de inteligencia artificial. Es un debate pues que todavía está abierto, que hay mucho por hacer en torno a eso, pero desde la OMPI nos plantean esa pregunta: ¿y si se tasa, dónde se paga? ¿Cierto? ¿En qué parte se paga? Nos empiezan a preguntar también, por ejemplo, ¿quién tiene derecho a grabar el valor creado a partir de esas transacciones? El que los colecta, el que los procesa, el que los transporta, ¿cierto? Es un debate que también sigue abierto, que todavía no tenemos respuesta en torno a él. Y más que el tema de grabación, existe también pues la duda en torno al tema del valor de los datos, ¿cierto? Y la monetización, ¿cuánto valen esos datos? Que depende enormemente del propósito con el que van a ser utilizados, pero también depende del propósito y depende de la privacidad de los datos y si pueden ser considerados secreto comercial o no, ¿cierto? Tienen un montón de factores que empiezan a relacionarse directamente con el tema de propiedad intelectual. En conclusión, el director de la OMPI nos plantea pues que hay muchos retos por resolver, pero que cuando queremos digamos plantear la política de propiedad intelectual y de innovación, lo primero que tenemos que pensar es cuáles son los resultados deseados, porque obviamente empieza a generarse también un poco la sensación de que empezar a restringir demasiado estos temas puede también volverse contraproducente para generar verdaderamente un ecosistema de innovación que favorezca el desarrollo económico o el bienestar de la sociedad. Entonces, esta pregunta, por ejemplo, es una pregunta en la que pues debemos ponernos de acuerdo como países, pero también a nivel internacional tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Qué dice el Foro Económico Mundial? Esto, por ejemplo, es un mapa, nosotros lo llamamos los Transformation Maps o los mapas de transformación de una herramienta de vigilancia competitiva que se usa en el Foro Económico Mundial, que se llama el Strategic Intelligence, y este es el mapa que nos muestra ayer sobre inteligencia artificial. Aquí, por resaltar, pues vemos a mano izquierda que hay un montón de temas que son los que hemos estado tocando en este foro y vamos a seguir tocando en este foro, como por ejemplo todo el tema de seguridad, estándares y protección en inteligencia artificial, todo el tema de ética y valores en inteligencia artificial, educación y más allá de la educación, conciencia en inteligencia artificial. Y hay otros temas que parecen ser mucho más técnicos, que son los que vemos principalmente aquí al lado derecho. Ahí hice un pequeño zoom y, por ejemplo, cuando uno empieza a hablar de transporte autónomo, a pesar de que es un tema supremamente técnico, arriba vemos que tiene una relación muy fuerte también con todo el tema de valores en inteligencia artificial. Incluso cuando uno lee los reportes que esta herramienta empieza a arrojar, las preguntas que quedan planteadas en torno a este tópico particular
son muy de cara a temas que empiezan a rayar, pues que trascienden lo técnico, ¿cierto? Y que empiezan a meterse en temas más sociales y más humanísticos. Ejemplos de preguntas: ¿los trabajadores robóticos tendrán los mismos privilegios que los humanos, protegiéndose así de una posible discriminación hacia ellos? ¿Cómo podemos incorporar aspectos éticos en la toma de decisiones de los vehículos autónomos? ¿Cómo podemos manejar asuntos de responsabilidad de cara a las decisiones tomadas por este tipo de vehículos? ¿Podemos dejar completamente la decisión al vehículo, es decir, que sea 100% autónomo? En caso de un accidente, ¿quién es el responsable, cierto? Son preguntas que trascienden lo meramente técnico, ¿cierto? Otro zoom, por ejemplo, en este otro aspecto que nos relacionan acá y que parece supremamente técnico y tecnológico, Robots at Work. Entonces, estas son las preguntas que surgen. ¿En qué medida el mejoramiento robótico como ayuda a los humanos generará impacto en la fuerza laboral existente? Entonces, va muy orientado a preguntas que nacen en torno al tema del reemplazo de ciertas posiciones, de ciertos trabajos y cómo eso va a impactar a la sociedad como tal. ¿Cómo podrá realizarse un reentrenamiento a las personas trabajando en áreas probables de desplazamiento laboral? Si es que pues tenemos que reentrenarlas, ¿en qué tenemos que reentrenarlas? O cómo podemos vencer esa barrera para poder empezar a generar un impacto positivo, porque de otra manera obviamente un gran porcentaje de la población puede quedar afectado de forma no tan positiva con este tipo de tecnologías. Para terminar, cuando hablamos de cooperación entre máquinas y coordinación entre máquinas, surgen estas preguntas: ¿cómo permear los procesos empresariales actuales con la incorporación de robots trabajadores? ¿Cómo garantizar la interacción entre robots y humanos en puntos clave del proceso? Entonces tiene que ver mucho con todo el tema de inteligencia artificial asistida o procesos asistidos. ¿Qué tareas puede ejecutar autónomamente el robot y cuáles deben ser asistidas por el humano? Y ahí entra también un tema que mencionaban esta mañana de forma muy breve, que es el tema de empatía. Lo que dicen que va a empezar a trascender la frontera para generar verdaderamente coordinación entre máquinas y humanos es la empatía. Cuando logremos empezar a generar sistemas con inteligencia artificial que tengan capacidad de generar más empatía con nosotros, ahí se va a generar una mejor coordinación y cooperación entre máquinas y humanos. Es una de las tendencias pues, que empiezan a marcar. Entonces, en torno a todas estas preguntas que trascienden lo tecnológico y llegan a lo humano o a lo más puro de la sociedad, el Foro Económico Mundial lanza una estrategia muy clara, y esa estrategia son los centros de cuarta revolución industrial. Estos centros tienen sus oficinas principales en San Francisco, Estados Unidos. Esas oficinas principales son las, digamos, más antiguas de la estrategia y tienen menos de 2 años de creadas, y otros 3 centros socios que son China, India y Japón. Después de crear esos 4 centros socios al Foro Económico Mundial, empieza a expandir la estrategia alrededor del mundo. Una vez reconoce que los temas de tecnología e inteligencia artificial particularmente relacionados con sociedad tienen mucho que ver con el contexto y con la cultura. Entonces lo que empiezan a hacer es replicar la estrategia alrededor del mundo y nacen los centros de cuarta revolución industrial afiliados al Foro Económico Mundial, del cual Colombia es el primero. En este momento ya hay otros fundados como el de Israel, el de Sudáfrica, Noruega. Por ejemplo, Noruega va a estar enfocado únicamente en un tema de océanos y mares. ¿Cuál más me falta? El de Emiratos Árabes y no sé, alguno más me falta por ahí mencionar. La expectativa es para 2020 tener 20 centros afiliados alrededor del mundo, entendiendo los problemas puntuales de acuerdo al contexto de cada una de las regiones donde se está trabajando. La estrategia de centros de cuarta revolución industrial es lo que nosotros llamamos un call to action, es decir, estamos buscando ejercer acciones de forma ágil y por eso trabajamos con mentalidad de startup, de forma muy ágil. Todos los proyectos que generamos dentro de los centros de cuarta revolución industrial tienen 4 etapas. La primera etapa es un mapeo de oportunidades, la cual se hace en un ambiente multi-stakeholder. Siempre lo hacemos en workshops, invitando personas de la sociedad civil, de la academia, de las empresas privadas, empresas públicas y gobierno. Y después de identificar oportunidades entre todos o retos o barreras, particularmente el interés de estos centros no son problemas técnicos, sino problemas que unan las tecnologías de cuarta revolución industrial, dentro de las cuales claramente está inteligencia artificial,
mercados, temas de mercados y temas de política pública en un sentido amplio. Por ejemplo, en Colombia estos centros no tienen facultad legislativa, nosotros no podemos, digamos, crear como tal la política pública, pero sí podemos dar insumos para, ¿cierto?, ayudar a revisar, realimentar o generar estándares de facto o lineamientos de buenas prácticas, ¿cierto? Entonces, les mencionaba que tenemos 4 fases. El primero es identificar las oportunidades en un ambiente multi-stakeholder. El segundo es estructurar el proyecto como tal, identificar los recursos, el tiempo, pues todo lo normal de un proyecto. La tercera es pilotear. Entonces la idea es, bueno, vamos a generar insumos para política pública, pero no solamente desde un punto de vista teórico, sino también desde un punto de vista práctico. Entonces la idea es empezar a pilotear esos insumos que se van a generar para política pública, a ver qué también funcionan, qué se quedó por fuera, qué riesgos no se habían detectado y se presentaron, malos usos, buenos usos, oportunidades, etcétera, para finalmente escalar a diferentes partes del mundo, no solamente que se quede en Colombia o en cada uno de los países donde se genera el proyecto, sino que sea escalable a cualquier parte del mundo. Por supuesto, en esa fase de escalar toca tener en cuenta el contexto particular a donde se va a llevar el proyecto para pues hacer algunos ajustes que pueden requerirse. En torno a eso, pues entonces esta estrategia trata de dar respuesta a todo este tema que ya estaban mencionando esta mañana, que es pues toda la parte de Future of Jobs o cuál es el escenario futuro de trabajo. Este es un estudio que hizo el Foro Económico Mundial a 2018, están por lanzar una versión más nueva. Es un estudio global, no está contextualizado o particularizado a los diferentes países para que lo tengamos en cuenta. Es normalmente muy alarmante cuando uno muestra este estudio, ¿cierto? Porque empiezan a hablar de 75 millones de roles que van en declive o que van a perderse, pero nosotros lo tratamos de plantear como una oportunidad, 133 millones que se van a generar en nuevas áreas de trabajo, ¿cierto? Lo importante es tenerlo en la mira para tomar las acciones requeridas, porque si no tomamos ninguna acción, pues por supuesto nos quedamos en el círculo de abajo. Lo interesante es aprovechar del círculo de arriba, ¿cierto? Aquí tenemos también una estadística que nos muestran de cuál va a ser la transición entre las tareas realizadas por los humanos y las máquinas, y se dan cuenta para el 2025 se espera que sean las máquinas quienes realicen más, pues que nos ganen en cuanto a las tareas operativas que pueden realizar. Entonces, algunas expectativas o algunos estudios pues a nivel futurístico predictivo que se hace desde el Foro Económico Mundial. Entonces, en torno a eso, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia comienza su estrategia. Fuimos lanzados en abril de este año. El equipo de trabajo se unió más o menos en agosto, es decir, desde agosto venimos trabajando en estos proyectos, y la estrategia inicial que tomamos fue pues aprovechar precisamente toda esa red de conocimiento, esa red global, las iniciativas que ya se venían trabajando en otras partes del mundo y tratar de identificarnos con algunos proyectos claves en donde nuestros dolores se vieran bien representados. Eso con la idea de pues no partir de nada, sino tratar de aprovechar un poco los avances que ya venían, empezar a través de este tipo de proyectos que fueron generados en otro contexto del mundo pero traídos a Colombia, pues empezar a generar socialización sobre qué es el centro, qué es lo que puede hacer, porque normalmente uno va a diferentes audiencias y mucha gente no entiende todavía pues de qué se trata el centro o no lo conocen, pero entonces lo que hicimos fue identificar un proyecto en inteligencia artificial que se llama Adquisiciones Públicas de Tecnología de Inteligencia Artificial de forma transparente, responsable y eficaz. Este proyecto trata de pegarle a un dolor muy grande que tenemos en Colombia y en muchas otras partes del mundo, que es el de corrupción. Entonces, por eso fue que elegimos el proyecto, vimos que era un proyecto pues bastante general. Este proyecto fue originalmente planteado y ejecutado en San Francisco y lo que hicimos fue traerlo a Colombia, aprovechando los avances que ya habían. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? En el marco de la política de gobierno digital de Colombia, tratar de traer unos lineamientos que se generaron en San Francisco, adaptarlos a Colombia, al esquema de adquisiciones públicas de Colombia que se hace a través de un sistema de información que se llama el SECOP, y adaptar los lineamientos y ayudar a generar procesos de licitación o RFPs para diferentes entidades del gobierno mejor ajustados al caso particular de adquisiciones en inteligencia artificial. ¿Eso por qué? Empiezan a ser un tema de encanto, un tema de desilusión frente a la tecnología, cada vez más cuando nos sentamos a hablar con los diferentes stakeholders, sobre todo cuando son empresas públicas o privadas.
empiezan a mencionar, gracias, empiezan a mencionar, no sé si han escuchado la frase, pero empieza la frasecita de esto le invertí un montón de dinero y no me dio lo que yo esperaba, ¿cierto? Entonces, esa fase de desilusión, después de un diagnóstico, se han dado cuenta que depende, pues que, digamos que se debe en muchos casos a que no se sabe hacer la adquisición de la tecnología. Entonces, si pensamos en el escenario de compra pública, un funcionario público, sobre todo si son funcionarios públicos que llevan muchos años de pronto en la institución gubernamental donde están trabajando, etcétera, puede ser que no necesariamente estén muy actualizados en temas tecnológicos y cuando llegan a hacer la adquisición, hacen la adquisición de manera no adecuada o no teniendo en cuenta todos los aspectos que tienen que tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, lo que se busca aquí es empezar a generar un apoyo a todas las instituciones gubernamentales a través de estos lineamientos. Particularmente nosotros lo que hicimos, estos son los lineamientos que fueron generados para San Francisco, nosotros lo que hicimos fue empezar a identificar en Colombia 2 instituciones públicas que fueran a hacer adquisición de inteligencia artificial en un corto plazo. Identificamos 2, una territorial y una nacional. La nacional es la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos son los que trabajan toda la parte de propiedad industrial, nuevas obras, nuevas creaciones, etcétera, y también política de datos, protección de datos, etcétera, en Colombia. Entonces, con ellos lo que hicimos fue correr un piloto y empezar a revisar un RFP que habían escrito para unas adquisiciones particulares en torno a inteligencia artificial en comunidad, llamando a la academia, llamando al sector privado, llamando al sector público y bueno, ya básicamente esos 3 y nosotros, para mejorar mucho los lineamientos o la escritura del RFP que ellos tenían hasta el momento, porque no estaban considerando muchos aspectos no técnicos. Y en los aspectos técnicos, por ejemplo, se estaban quedando en un modelo muy tradicional de adquisición pública. En Colombia ya tenemos, por ejemplo, el esquema de compras públicas innovadoras. El Departamento Nacional de Planeación generó ese esquema y nosotros, digamos que tratamos de aprovecharlo para poder actualizar a todos los funcionarios públicos en torno a este tema, porque hay una barrera gigante y es el miedo, sobre todo en un funcionario público. Ellos no quieren romper alguna regla, hay demasiadas instituciones, por lo menos en Colombia, observando y revisando y regulando todo el tema de adquisiciones públicas, entonces la idea fue apoyar bastante con este proyecto. También apoyamos la realimentación del COMPES de transformación digital con énfasis en inteligencia artificial. Para eso nutrimos con unos insumos que es este framework para desarrollo de políticas nacionales en torno a inteligencia artificial directamente generado por el Foro Económico Mundial, y lo que hicimos fue aprovechar la red. Esto lo generaron con ayuda de unas personas muy expertas en Francia, en India, en Estados Unidos. Lo que hicimos fue aprovechar la red y brindar insumos a partir de aquí para la política nacional de Colombia. Estos son otros proyectos que se manejan dentro del centro de la Cuarta Revolución Industrial a nivel global. Con algunos de ellos vamos a seguirnos alineando. El primero que está ahí, Unlocking Public Sector AI, ese es el que les menciono que nosotros elegimos para correr en Colombia. Ahorita en enero vamos a tener un workshop en San Francisco que es Reimaginando al Regulador. Uno empieza a hablar de regulación en este tema y principalmente los privados ahí mismo brincan, ¿cierto? Pegan el grito en el cielo. Sin embargo, hemos empezado a evidenciar un montón de prácticas no tan chéveres en aspectos muy sensibles como por ejemplo salud, y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, de pronto no hay que regular mucho, pero tampoco no regular nada, hay que tener un punto intermedio, ¿de acuerdo? Entonces ese lo vamos a trabajar en enero también con San Francisco. Aquí hay uno que es Generation AI, ese lo trabajan directamente desde San Francisco también con UNICEF, y es básicamente, lo estaban hablando ahorita con respecto a los niños, cómo podemos proteger a los niños en la era de la inteligencia artificial, sobre todo cuando hay juguetes y juegos diseñados para colectar sus datos, grabarlos y ya sabemos pues a partir de ahí qué pasa, ¿cierto? En torno a ese estamos pensando en Colombia empezar a generar un capítulo especial sobre ciberacoso, cómo usar la inteligencia artificial para, digamos, ayudar o alivianar un poco el tema de ciberacoso. Está este proyecto que son límites responsables en reconocimiento facial, es un proyecto que se está corriendo en Francia, un proyecto grandísimo, de cara a que esta tecnología ya está bastante madura, se está utilizando en muchos escenarios, pero comienza la pregunta de hasta qué punto quiero el reconocimiento facial, ¿cierto? Empieza a invadir algunos aspectos como la privacidad, ¿cierto? Empieza a volverse un tema bastante sensible, entonces están haciendo un piloto grandísimo en Francia en torno a este tema. Y finalmente, enseñanza responsable de inteligencia artificial, del cual ya han estado hablando también pues en este momento.
Particularmente en Colombia hemos empezado a identificar algunas de estas ideas, no son proyectos todavía, son solamente algunas iniciativas, han mencionado varias de ellas a través de los paneles que hemos escuchado esta mañana. Por ejemplo, tenemos un proyecto enfocado a todo el tema de neutralidad en género. Esa neutralidad de género es pensando en un género binario, ¿cierto? Binario, porque hay que darle un poco de foco para poder empezar con algo, entonces en este momento la discusión la estamos haciendo desde el punto de vista binario. Hay un tema de valorización de datos en el cual nos estamos articulando con el CAF, el Banco de Desarrollo para América Latina, y es básicamente empezar a ser capaces de decir cuál es el valor de los datos. Ahorita les daba un tipcito y es que ya se sabe que dependen del uso, ¿cierto? O el propósito. El que les mencionaba ahorita de ciberacoso, y para terminar tenemos una idea en torno al agro, que también mencionaban ahorita lo importante que es el agro pues para Brasil, para Colombia también, somos uno de los países según la FAO pues como que más potencia tiene en términos de producción y de la parte pues de agricultura, pero la pregunta es cómo llegarle al pequeño, ¿cierto? Cómo llegarle a la persona del campo que de pronto no tiene conectividad, que no tiene ni siquiera carreteras para sacar su producto de allá, cómo llegarle con tecnologías de cuarta revolución de forma muy puntual y generarle beneficio al pequeño. Y esta es una idea pues que es generación de datos a partir de biodiversidad, porque pensamos ¿qué puede aportar Colombia? ¿Cierto? Diferente a lo que haya en otras partes del mundo o en la red. Tenemos mucho en biodiversidad, el tercer país en biodiversidad, Brasil también está, Sudáfrica también está, pero entonces si generamos todo un tema de datos en torno a biodiversidad, de ahí ¿qué puede pasar? Democratizando esos datos, generando posibles valores o modelos de negocio a partir de esos datos, etcétera. Esas son básicamente las ideas, lo que llevamos hasta el momento. Compartimos todas las iniciativas que han mencionado ahorita o todos los principios que han mencionado ahorita en torno a buen uso, digamos la ética de la inteligencia artificial, la participación multi-stakeholder y la articulación sobre todo a nivel internacional o incluso nacional, porque muchas veces a nivel interno en cada país nos falta conocer mejor cuáles son las iniciativas que tenemos, etcétera. Tiempo agotado hace rato, entonces gracias.